lo conocen de sobra. El profesor Miguel Ángel Martínez González es médico de formación, especialista en medicina preventiva y salud pública, y entre sus méritos a lo largo de toda su carrera profesional incluye el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón en el año 2022. Su lugar de trabajo es en la Universidad de Navarra, concretamente de catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en su Facultad de Medicina. Y yo no tuve el honor de ser su alumno, pues porque casi somos coetáneos. Y sí me gustaría recordar a el profesor José Javier Viñes, que fue mi profesor, y me gustaría recordar que mi alma mater, que es la Universidad de Navarra, desde la distancia le tenemos un cariño muy especial. Como saben ustedes, el profesor José Javier Viñes fue el que puso el nombre a nuestra especialidad, que se iba a llamar solo medicina preventiva, y él añadió la coletilla y salud pública. Y asimismo, en la especialidad de medicina de familia le añadió la coletilla y comunitaria. Bien, el profesor Miguel Ángel Martínez es catedrático en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, concretamente en su departamento de nutrición. Y todos lo conocemos, aparte de su docencia, por ser un investigador de primer nivel a nivel mundial. Ha sido investigador del Centro de Investigación Biomédica en la Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, y también casi todos lo conocemos por haber sido durante los años 2006-2013 el coordinador de la red de centros Predimed, también financiada por el Instituto de Salud Carlos III. Y como ya saben ustedes, Predimed es el mayor ensayo aleatorizado sobre dieta y salud que se ha realizado en Europa. Es, pues bueno, evidentemente si es investigador, pues sus publicaciones son en cantidades ingentes, tanto de artículos científicos como de libros, que él nos comentará, y pues bueno, está considerado como uno de los mayores expertos en la dieta mediterránea, sobre la que ha realizado muchísimos estudios relacionados sobre los efectos que tiene esta dieta mediterránea en la salud, la diabetes, la obesidad o la depresión. Y aparte de todas estas razones, una por la que estamos muy agradecidos es que pues es la segunda vez que consigue de estas becas que da el Consejo Europeo de Investigación, de estas becas ayudas, en concreto la máxima ayuda, que son de 2,5 millones de euros, para la realización de un ensayo que también nos va a comentar durante los próximos 5 años y que pretende aportar evidencias y consejos para afrontar el consumo de alcohol y sus efectos en la salud de las personas. Pues yo no quiero quitar más tiempo y le doy la palabra al profesor Miguel Ángel Martínez González. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Enrique, por tu amable presentación. Es un placer, un honor para mí, pues estar aquí esta tarde presentando este tema, que es un tema controvertido, que es un tema apasionante al mismo tiempo, la dieta mediterránea, el vino y el alcohol, y su relación con la salud pública, dentro del contexto de nuestra especialidad, la medicina preventiva y la salud pública. Lo primero que quiero decir es que no tengo ningún conflicto de interés, nunca me ha pagado nada la industria del alcohol, ni en este ensayo está involucrada de ninguna manera. Entonces voy a dividir la presentación en estas tres partes, que son primero pues alcohol y reducción del riesgo cardiovascular, todo esto que puede estar ahora mismo puesto en tela de juicio, qué evidencia científica tenemos. Después, ¿cuáles son los principales daños que hace el alcohol y qué evidencia científica tenemos? Y en tercer lugar, un nuevo ensayo que se llama UNATI, que significa University of Navarra Alumni Trialist Initiative, que está a punto de comenzar y que pienso que va a dar una evidencia realmente importante. En algún momento me referiré al último libro que he publicado con Planeta. Desde el 2018 pues he dedicado también un tiempo a publicar libros de divulgación. Este libro se llama Salmones, hormonas y pantallas,
y lo publiqué el año pasado, el 18 de enero del 2023. Ya va por la tercera edición, se está difundiendo mucho y en algunos de sus contenidos pues está reflejado todo este tema del alcohol también. Entonces, pasando al primer capítulo, es alcohol y reducción del riesgo cardiovascular, ¿qué evidencia tenemos? Pues aquí tenemos un metaanálisis que ya tiene 20 años, pero que es un metaanálisis que ya reunía 28 estudios y cerca de 50.000 casos, no son el tamaño de las cohortes, ni son los que se convirtieron en casos, donde se ve un efecto dosis-respuesta en forma de J. Entonces, esta forma de J significa que el mínimo riesgo de cardiopatía isquémica, es CHD, aquí significa Coronary Heart Disease. Entonces, pues se da con unas 2 unidades de bebidas al día, unos 20 gramos de alcohol puro al día. Y luego, pues cuando se sube mucho la dosis de alcohol, pues se produce un aumento del riesgo de cardiopatía isquémica. Las bandas laterales son los intervalos de confianza al 95%. Pero aquí la protección, este es el resumen de varios estudios de cohortes, entonces hecho por un distinguido epidemiólogo, Carlos Lavecchia es el autor senior de este estudio. Entonces, em, pues aquí realmente es muy amplio el margen donde se encuentra una protección. Más recientemente, en este estudio de The Lancet de 2018 que acompaña al Global Burden of Disease, pues aquí en esta gráfica, que es un poquito complicada, las barras laterales suponen el rango de exposición que se midió en cada cohorte y las barras verticales, como siempre, los intervalos de confianza al 95% y lo que hay en el eje vertical son los riesgos relativos. También se aprecia que entre 1 y 2 copas al día pues es cuando se tiene protección frente a la cardiopatía isquémica y luego pues sí se ve un aumento a partir también de dosis más altas. Aquí hay pues una multitud de evidencia científica, o sea, no se puede uno acoger al último estudio que se ha publicado cuando ya hay tantísimas cohortes que para la dosis de alcohol encuentran esa protección frente a la cardiopatía isquémica. Esto es bastante consistente. También muy recientemente, esto no es que sean 185.000 millones, es 185.000 participantes en una cohorte que aspira a reunir 1 millón de veteranos norteamericanos después de un seguimiento mediano de 5,2 años, pensando en otra enfermedad cardiovascular. Esto ya no es la cardiopatía isquémica, esto es el ictus isquémico. Entonces, para el ictus isquémico se ve esta protección incluso hasta 3 copas al día. El ictus isquémico es mucho más frecuente en Estados Unidos que el ictus hemorrágico. Para el ictus hemorrágico no se ve ninguna protección al alcohol, pero fíjense que el número de casos que hay de ictus isquémico es más de 10 veces superior al de ictus hemorrágico, ¿no? Este es un estudio realmente monumental porque aquí tenemos 12 millones de personas año de seguimiento. Ese es un estudio británico donde el estudio Caliber, donde se siguieron a casi 2 millones de participantes y se les siguió durante esta media de unos 6 años. Entonces, interesantemente, lo que aparece aquí como N es el número de muertes que observaron, porque cuando uno ve protección frente a la cardiopatía isquémica y al ictus isquémico, pero riesgo frente al ictus hemorrágico y otras enfermedades, es bueno ver un parámetro resumen que es la mortalidad por todas las causas. Y digo que es interesante porque separa a los ex bebedores de los abstemios, de los nunca bebedores. Entonces se ve que los que tienen el menor, estos son lo que hay a la derecha, que está en verde, el 1 referencia, son lógicamente los riesgos relativos. Entonces se ve que para el bebedor moderado, después de observar en ellos 70.000 muertes durante 12 millones de personas al año, esto es muy difícil de superar en ninguna cohorte, pues ahí se ve que para esto que es el bebedor moderado, que no llega a superar las 2 copas al día en mujeres ni las 3 en varones, pues tiene un riesgo inferior a los que son abstemios, que tendrían un riesgo relativo de 1,24, o sea, un 24% relativamente más, y a los bebedores que tienen un 38% más, y por supuesto menos que los bebedores intensos, que tendrían un 34% más de riesgo. Esto no es cardiopatía isquémica, esto no es ictus, esto es mortalidad por todas las causas. Después otro estudio también monumental, porque supone seguir a más de 100.000 personas durante 34 años y observar 42.000 muertes y además con medidas repetidas cada 4 años
de la dieta y el consumo de alcohol es la combinación de los estudios de las enfermeras y de los profesionales sanitarios. Y entonces aquí a partir de los 50 años, muy importante esto, que es a partir de los 50 años se ve la expectativa de vida cómo se condiciona de una manera muy fuerte con 5 factores. O sea que cuando se cumplen, cuantos más factores se cumplen, desde 0 a 5, pues más expectativa de vida, tanto en mujeres como en varones, a partir de los 50 años. Y uno de los 5 factores protectores, o sea, que son factores que predicen longevidad, es el consumo moderado de alcohol de 5 a 15 gramos en mujeres y de 5 a 30 gramos en varones. También pienso que es un estudio muy difícil de superar por el largo seguimiento, el buen control de confusión que tienen estos estudios de las enfermeras y de los profesionales sanitarios y desde luego las medidas repetidas que se hacen muy pocas veces. Normalmente en las cortes lo que se tiende a hacer es medir al principio la exposición y luego seguirla año y año a ver qué pasa, pero no se repite la medida que al repetir la medida permite clasificar mejor a los participantes y tener en cuenta los cambios en la exposición, ¿no? Entonces, también antes veíamos un metaanálisis de cardiopatía isquémica, ahora es un metaanálisis de mortalidad por todas las causas, con más de 120.000 muertes observadas en 24 estudios, y también se ve que 1 o 2 copas al día resultan protectoras. Aquí para las mujeres son las líneas sólidas, para los varones son las líneas discontinuas. Entonces se ve un rango de protección que puede llegar casi hasta los 30 40 de manera significativa, pero estos son los intervalos de confianza que no incluyen al nulo. Entonces aquí se definen 2 puntos, lo que es el nivel teórico mínimo de exposición, o sea que es donde hay el mínimo riesgo, no es el mínimo de exposición, sino el riesgo mínimo asociado a una exposición que vendría a estar de nuevo, y esto no es para cardiopatía isquémica, sino que es para el parámetro de resumen, que es la mortalidad por todas las causas, que vendría a estar en torno a las 2 copas al día. Y después el punto de equivalencia con los abstemios, que vendría a estar en las 4 copas al día, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces se ve que hay un rango amplio donde un consumo bajo o moderado de alcohol resulta que reduce la mortalidad por todas las causas. Y esto no es un solo estudio, esto es un metaanálisis que además se ha replicado en otros estudios como los que aparecen a pie de la diapositiva, ¿verdad? También muy recientemente, esto es una muestra también de un tamaño inmenso, de casi 1 millón de participantes, y además tiene la ventaja de que es representativa de la población norteamericana, porque en algún momento se ha dicho que todas estas cohortes son de personas altamente educadas y que por tanto pues es un modificador del efecto el nivel educativo, el nivel socioeconómico elevado, y que esa protección solo se daría en personas con nivel socioeconómico elevado. Y aquí también se encuentra 1 a 2 copas al día, esto es mortalidad por todas las causas, con más de 12 años de seguimiento de casi 1 millón de personas en esta cohorte representativa de la población norteamericana. O sea que aquí están representados todos los estratos socioeconómicos. Entonces, en definitiva, hay más de 100 estudios epidemiológicos convencionales, mayoritariamente cohortes prospectivas, que apoyan ese patrón en J no solo para la enfermedad cardiovascular, sino para la mortalidad total. Aquí la excepción sería el ictus hemorrágico. Y hay una protección que en general se observa para un consumo entre 5 y 30 gramos al día, y que ingestas superiores, por supuesto, aumentan el riesgo. Ahora vamos a la dieta mediterránea. Aquí están mis buenos amigos, Antonia Tricopoulou y Dimitrios Tricopoulou, que en paz descanse. Antonia y Dimitrios pues hicieron este paper que se publicó el 26 de junio de 2003 en New England y que abrió brecha, que ha sido un paper que ha tenido pues muchísimas citas, que ha abierto toda una avenida de investigación sobre la dieta mediterránea. Ellos definieron la dieta mediterránea con estos 9 puntos, donde uno de los puntos era el consumo moderado de alcohol. Y ellos observaron que por cada 2 puntos más, después de estudiar a más de 22.000 participantes griegos en la cohorte EPIC durante 44 meses, pues se reducía en un 24% la mortalidad por cáncer, en un 33% la mortalidad cardiovascular y en un 25% la mortalidad total. Entonces, uno de los puntos era precisamente el consumo de alcohol. Lo mismo que pasaba con la corte de las enfermeras y de los health profesional, cada punto cuenta. Entonces luego hicieron otro artículo unos años más tarde, este artículo del 2009 en British Medical Journal, donde veían qué pasaba al retirar cada componente. Y curiosamente, el componente que más influía en esa protección de la dieta mediterránea era el consumo moderado de etanol.
De tal manera que si se quitaba ese punto de los 9, se perdía el 23,5% de la protección que otorgaba la dieta mediterránea, eso que hemos visto por cada 2 puntos, ¿verdad? En cuanto a la mortalidad coronaria por cáncer o cardiovascular. Aquí es por la mortalidad total. Entonces, nosotros hicimos Predimed, como se ha dicho, en Predimed con la dieta mediterránea también vimos una reducción de en torno al 30%, ya fuera suplementada con frutos secos o con extra virgin olive oil, que es lo que significa EVO aquí, en comparación con una dieta control baja en grasa. Es un estudio aleatorizado, a diferencia de lo anterior que he presentado hasta ahora, que todos son estudios observacionales. Este es un estudio aleatorizado. Entonces, la intervención consistía en 14 puntos que cada 3 meses las dietistas iban trabajando con los participantes, 7.447 participantes, usando esta escala, este instrumento que se llama el MEDAS, que es Mediterranean Diet Adherence Screener. Y entonces en esos 14 puntos, pues era consumir exclusivamente aceite de oliva para todo uso culinario, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva al día, 3 piezas de fruta al día, 2 raciones de verduras al día, 3 raciones a la semana de frutos secos, 3 de pescado, 3 de legumbres, 2 veces sofrito a la semana, preferir carne de ave a carne roja procesada, y me ha saltado tomarse una copa de vino al día. Por supuesto que se aconsejaban bebidas azucaradas, repostería industrial, bollería industrial, dulces, pasteles, carnes rojas procesadas, mantequilla, margarina y nata. Entonces, estos 14 puntos eran lo que trabajamos, y uno de ellos era consumir una copa de vino al día con las comidas. Este herramienta, el MEDAS, pues ha sido validado en el Reino Unido, en Brasil, en Croacia, en Portugal, en Alemania, en 7 países europeos, y especialmente en Estados Unidos, que lo hemos validado con metabolómica y lo hemos conseguido replicar en cohortes norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa cuando añadimos o no el vino? Esto no se ha publicado todavía. Agradecería que no se le sacaran fotos de esta diapositiva porque todavía no lo hemos publicado. Entonces, eh, aquí lo que hacemos es usar el MEDAS, menos de 9 o más de 9. Se ve que cuando el MEDAS es muy alto, pues la enfermedad cardiovascular, esto durante el propio ensayo, se reduce mucho, es lo que se ve en negro aquí. Pero lo que se ve en azul es qué pasa cuando añadimos el punto del vino, porque lo que está en negro no se ha añadido el punto del vino. Entonces se observa todavía mayor protección. O sea que aquí perdemos, desde luego, más de un 10% de la protección si quitásemos el vino de esos elementos que eran con los que hacíamos la intervención. Y además tenemos seguimiento a largo plazo de mortalidad en Predimed, y también se ve que si se quita el vino se pierde parte de la protección al usar esta escala de 9 ítems. Hay una serie de estudios que se han revisado en esta publicación del 2023. Esto no es un metaanálisis, aunque parezca un metaanálisis por el forest plot. Cada una de las gráficas es un estudio distinto, que son los que están a la izquierda. Entonces, alguno es nuestro, el 59, por ejemplo. Entonces, se ve en cuánto se reduce la mortalidad por todas las causas, la mortalidad coronaria, la mortalidad cardiovascular, pues por el consumo de vino moderado, ¿no? Y después hay metaanálisis. Esto lo ha hecho un grupo español que ha hecho estos 3 metaanálisis publicados también en el 2023 o 2022. Uno es sobre el vino con la enfermedad cardiovascular, específicamente vino. Entonces, el vino con el declive cognitivo o el deterioro cognitivo, y el vino con el cáncer. Entonces, para los dos primeros, para la enfermedad cardiovascular, pues se encuentra en este metaanálisis, pues vamos, más que es sobre todo una revisión sistemática, pues se encuentra una asociación inversa. Para el declive cognitivo también se encuentra un papel protector, y para el cáncer no se encuentra asociación. O sea que esto es un resumen que se puede consultar para ver todo esto. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo? Pues que una parte sustancial de la protección que ejerce la dieta mediterránea sobre la mortalidad o sobre la enfermedad cardiovascular se perdería si la ingesta moderada de vino se eliminase la definición de dieta mediterránea. Y esto se ha visto tanto en la cohorte griega del EPIC como en el ensayo Predimed. Y hay una consistencia, que es lo que prueba un metaanálisis, que la ingesta moderada de vino, específicamente de vino, va a reducir la enfermedad cardiovascular, el declive cognitivo y la mortalidad total. Entonces hay una serie de efectos propiamente de las bebidas alcohólicas
que pueden explicar esto desde el punto de vista, porque no solo hay que mostrar asociaciones, que pueden ser un artefacto estadístico, que pueden tener sesgos, etcétera, sino que hay que mirar la plausibilidad biológica para hablar de causalidad, ¿no? Entonces tenemos efectos antiinflamatorios, efectos de elevación de HDL, efectos de mejora de la sensibilidad a insulina y efectos antiagregantes del alcohol. Pero cuando se ha visto, esto se ha visto en la corte de la enfermera 1 y 2 y en la de los health professionals, es un estudio muy reciente publicado en el 2023, entonces a final además del 2023, pues aquí se ve que el vino y especialmente el vino tinto, sobre todo para lo que es la reducción de los marcadores de inflamación, como son la proteína C reactiva y la interleuquina 6, pero también para el TNF-alfa, para el ICAM, se ve que tiene un mayor efecto protector el vino tinto que otras bebidas alcohólicas. Incluso para la interleuquina 6 los licores van al revés, ¿no? Así que lo que hacen es que aumentan en esta valoración, que es una valoración desde luego muy amplia de todos estos biomarcadores. Para los demás biomarcadores, cuando hablamos de coagulación, hablamos de sensibilidad a la insulina, hablamos de HDL, el efecto es el mismo para todas las bebidas alcohólicas. La diferencia es con el tema antiinflamatorio. Entonces, esto es lo que sabemos del primer apartado. ¿Qué sabemos del segundo apartado? Daños del alcohol. Pues en este libro, que advierto que puedo hablar impunemente del libro porque no estoy haciendo negocio al difundirlo, porque no me meto nada en el bolsillo con este libro, pues en este libro hablo del botellón y otras tradiciones del alcohol. Entonces hablo de que aquí hay mucho borreguismo en España, especialmente tenemos un problema que es una humillación muy grave para la medicina preventiva, que es que según el Plan Nacional de Drogas, 1 de cada 4 adolescentes se emborrachaba al menos una vez al mes y este porcentaje superaba el 35% cuando eran de 18 años. Esto es una cosa gravísima y que desde luego lo combato en este libro e invito a leer lo que digo ahí, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, en las últimas estimaciones de mortalidad atribuible al alcohol, pues tenemos que 1 de cada 4 muertes en personas de 20 a 34 años son atribuibles al alcohol, pero no se queda corto también la mortalidad atribuible al alcohol de 35 a 49 años. Con lo cual, todo lo que he dicho antes hay que ponerlo en el contexto de que el alcohol es una causa importante de mortalidad atribuible, sobre todo cuando es el consumo en patrón botellón, que es lo que desgraciadamente es más frecuente en España que en el resto del mundo y que afecta sobre todo a personas más jóvenes y que se relaciona con otras causas de muerte que no son la cardiopatía isquémica. Entonces, alguien que me haya leído antes o me haya oído hablar, digo, en el libro de la dieta mediterránea, que suele incluir esto de la copa de vino en las comidas, se habrá asombrado de que ahora mencione todos estos daños, como los menciono en este libro. Es que me he vuelto un fundamentalista de la abstinencia alcohólica. No, no me he vuelto un fundamentalista. Lo que pasa es que hay que aplicar un principio de salud pública, que es la segmentación del mensaje. Entonces, el mensaje de salud pública sobre el alcohol que hay que dar a una persona joven es no consumir nada de alcohol. Para alguien joven, el nivel más seguro, no hay ninguna duda de que es cero. Esto es lo que más va a beneficiar su salud. ¿Por qué? Porque las principales amenazas para la vida de los jóvenes, las principales causas de mortalidad, pues están todas relacionadas con el alcohol por poco que se consuma. Entonces, aquí tenemos también del libro cuáles son las causas de muerte en edades jóvenes en España. Desgraciadamente, el suicidio es responsable de 1 de cada 10 muertes. Esto está infraestimado porque el suicidio está estigmatizado. Hay muchos más suicidios que los que se contabilizan. Algunos se enmascaran como accidentes, como envenenamientos. Y fíjense que salvo en varones de 15 a 19 años, en todos los demás estratos de edad y sexo, el suicidio es la primera causa, pero la otra causa que está próxima son los accidentes de tráfico y para esto no hay ninguna protección. Esta gente joven tiene cero riesgo de cardiopatía isquémica, cero riesgo de ictus isquémico, entonces no van a recibir ninguna protección frente al alcohol. Por tanto, segmentación del mensaje, que es muy importante, y además con la que está cayendo. O sea, esto es la primera vez que pasa. Este es un JAMA reciente del 2023, donde se ve esto que Child Lives Matter, ¿no? Es decir, que la mortalidad en la gente joven, esto es para gente de 1 a 19 años, está elevada por primera vez, se está elevando por primera vez en 50 años en Estados Unidos, sobre todo la mortalidad por suicidio y por causas violentas y por envenenamientos, que muchas veces son suicidios enmascarados, ¿no? Entonces, esta es una frase que decía mi buen amigo Miguel Hernán en Harvard, ¿no? Decía que la vida es simple, que lo que hay que hacer es comer, dormir y controlar la confusión. ¿Qué pasa cuando se ajusta mejor por factores de confusión todo lo que
hemos presentado antes de mortalidad total, que se reduce con algunas cuantas copas, ¿no? Con 1 o 2 copas al día. Pues aquí tenemos un metaanálisis. Presento solo la parte del metaanálisis que afecta a la gente mayor, porque a la gente más joven ya hemos dejado claro que hay que segmentar el mensaje y decirle que nada de alcohol. Y lo que sucede es que cuando el consumo de alcohol bajo protege a medida que se ajusta más, que es que en color más oscuro, pues se va perdiendo la protección. A medida que se ajusta por más factores de confusión y se ajusta mejor. Esto es una causa de preocupación, porque dice, bueno, todos estos estudios que muestran, ¿no? Que sugieren una protección por el consumo bajo o moderado de alcohol son estudios no aleatorizados, son estudios observacionales. Entonces, en esos estudios observacionales siempre hay espacio para que haya factores de confusión no controlados, confusión residual, y aquí hacen un esfuerzo de ir ajustando más, hay protección, pero ya deja de ser significativa cuando se aplica el máximo ajuste. Esto es un metaanálisis de 46 estudios, ¿no? Es muy reciente y esto arroja dudas. Por otro lado, tenemos el tema de la aleatorización mendeliana. En la aleatorización mendeliana, este fue un artículo que ha dado mucho que hablar, que se hizo en el Cadbury Biobank de China, lo hicieron el grupo de Oxford. Yo tuve la suerte de hablar con el autor senior y que me lo explicara antes de que se publicara. En una de las veces que fui a Oxford, pues estuve hablando con Semin Chan y entonces me estuvo explicando este artículo, luego lo vi publicado. Entonces aquí lo que hicieron es que en vez de tener en cuenta el self-reported, lo que los participantes decían que bebían, lo que tenían en cuenta eran estas 6 categorías que de 1 a 6 que se ve en la gráfica, que las construyen a base de tener en cuenta distintos polimorfismos genéticos, sobre todo en gente asiática son más frecuentes los polimorfismos en los genes que codifican el alcohol deshidrogenasa o la aldehído deshidrogenasa, y eso determina el consumo de alcohol y también el área geográfica. Entonces, en función del área geográfica y del background genético, pues hacían estas 6 categorías que se ve que en hombres, no en mujeres, pero en hombres, discriminan bien entre la media de consumo de alcohol. Entonces, cuantos más puntos tienen en más categorías, pues más alcohol consumen. Entonces, en vez de usar como exposición el self-reported, lo que la gente declaraba que bebía, usaban esto que lo consideraban más objetivo. Esto es lo que hace la aleatorización mendeliana, porque además asumen que es aleatorizado porque los genes se distribuyen al azar. Entonces, que hay menos confusión, ¿no? Entonces, compararon pues lo que ellos encontraban en el Cadbury Biobank cuando usaban el consumo de alcohol autodeclarado, que se veía de nuevo el patrón en J, ¿no? Que los que menos riesgo tenían de enfermedad coronaria, pues eran los que consumían en torno a 100 gramos a la semana, ¿verdad? Y sin embargo, cuando lo hacían según la media de alcohol predicha por el genotipo y por el área geográfica, pues no se veía el patrón en J, sino que se veía una línea recta, aunque no era significativo. Y esto era predicho a partir de esas categorías, de esas 6 categorías. Y ya para el ictus isquémico era peor, porque ya sí que se veía una asociación lineal de que por poco alcohol que se fuera sumando, según la predicción del genotipo y del área geográfica, pues mayor riesgo de desarrollar ictus isquémico, contrariamente a lo que decía la epidemiología convencional. Posteriormente han publicado este Nature Medicine, donde tienen en cuenta un montón de enfermedades, toda la morbilidad potencialmente relacionada con el alcohol, y comparan lo que se encuentra con la epidemiología convencional, que es lo que la gente declara que consume de alcohol, con lo predicho por el genotipo, donde no se ve el patrón en J ni se ve el patrón en U, sino que se ve un patrón en línea recta ascendente, que cada gramo más de alcohol parece predecir mayor morbilidad. Pero aquí, si miráis esta gráfica, veréis que falta algo, que yo siempre lo he pensado cuando he visto esta gráfica. Nosotros cuando describimos esto es una descripción de cuánto alcohol se consume según las 6 categorías famosas que utilizan. Ya digo que en mujeres no hacen nada de esto. Todo lo que dicen de predicción por aleatorización mendeliana, por las 6 áreas, lo hacen para varones. Entonces, yo os preguntaría a los que estáis escuchándome, así para un poco el ritmo rápido que llevo, pensar por un momento, ¿qué falta aquí? Nosotros cuando presentamos una media, ¿qué presentamos al lado siempre? Aquí falta o los intervalos de confianza, o el error estándar, o la desviación estándar. Falta alguna medida de dispersión. No solo hay que poner medidas de tendencia central,
Pero claro, si ponemos la medida de dispersión y ponemos las desviaciones estándar con unas barritas así laterales, veríamos, yo intuyo, que hay mucho solapamiento. O sea que esto puede ser en la aleatorización mendeliana una versión mal clasificada de la exposición real, porque no todo el que está en la categoría 4, no todo varón que está en la categoría 4 va a consumir exactamente 78 gramos, habrá mucha variabilidad. Y esto no lo muestran en el estudio, porque si lo mostrasen se vería el solapamiento, y entonces no están tan bien clasificados, ¿no? Por otro lado, en este artículo, muy bueno, estos son grandes epidemiólogos, que Mukamal, Meir Stanford, Eric Green, pues dicen que todo esto de la aleatorización mendeliana pues tiene sus problemas metodológicos antes de considerarlo causal, ¿no? Como son, pues todo esto que sería muy largo, no me da tiempo a explicar cada uno de estos, sería meterse mucho en metodología, pero quizá lo más elemental es lo que he dicho antes, o sea, la versión mal clasificada de la exposición, ¿no? De hecho, hay un metaanálisis de todos los estudios de aleatorización mendeliana que tratan de venderlos como si fueran un ensayo clínico aleatorizado, y en el metaanálisis dice que no se puede considerar un reemplazo de un ensayo clínico aleatorizado, que hay muchas diferencias y que la última palabra no se ha dicho. En resumen, los estudios de aleatorización mendeliana no encuentran el patrón en J, pero la aleatorización mendeliana no es perfecta, no mide bien la exposición real al alcohol, los genes no predicen la ingesta con exactitud, los genes se relacionan con otros mecanismos, lo que se llama la pleiotropia. La aleatorización mendeliana no es equiparable a un ensayo aleatorizado, y sobre todo es importante que no captura el patrón de bebida. O sea, en todo caso puede capturar, medir de alguna manera grosera, pues los gramos de alcohol, pero no si se consume concentrado los fines de semana, si se consume con las comidas, sobre las comidas, el tipo de bebida, etcétera, ¿no? Después tenemos los estudios de la carga global de enfermedad con datos hasta el 2016 que se publicaron en Lancet en 2018. Entonces, por ejemplo, estos estudios, esto es lo mismo que presenté antes para la cardiopatía isquémica, pero ahora es para el cáncer de mama. De nuevo, las barras laterales son el rango de exposición de cada estudio, cada punto es un estudio, y las barras verticales es el intervalo de confianza, como siempre. Entonces se ve que por poco alcohol que se consuma, ya con menos de una copa incluso, pues ya se aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y después lo que hacen en este estudio de la Global Burden of Disease con los datos hasta el 2016 es ver los años de vida ajustados por discapacidad, y entonces se ve que prácticamente no hay ninguna protección. O sea que cualquier consumo de alcohol aumenta el riesgo. Esto hizo que el Lancet, cuando publicó estos resultados, pues lo acompañase de un editorial que ha sido súper influyente, que ha dado la vuelta al mundo, que dice que ningún nivel de alcohol mejora la salud y que lo más sano es cero para todo el mundo. A partir de ahí vienen una serie de consensos, de documentos, etcétera, que se inspiran más en el editorial, que es muy breve, muy fácil de leer, y no en todo el estudio, que es complicado, largo y además es opaco, que es lo que le suele pasar a los estudios de la carga global de enfermedad, que es muy difícil saber de dónde sacan los datos. Pero es que lo que se le ha olvidado a la gente y lo que muy poca gente ha leído es la continuación, porque luego en el 2022 van y el mismo grupo, Global Burden of Disease, publica datos, pero ya no con los datos, publica este resultado, pero no con los datos hasta el 2016, sino el 2020. ¿Y qué concluyen? Dicen que pequeñas cantidades de alcohol se asocian con mejores resultados de salud en aquellas poblaciones que predominantemente afrontan una gran carga de enfermedad cardiovascular, particularmente en los adultos mayores en muchas regiones del mundo. Entonces contradice lo anterior. O sea, el mismo grupo, pues resulta que los mismos que dijeron que para todo el mundo cero, ahora dicen no, depende de si afrontan o no una carga de enfermedad cardiovascular. De nuevo estamos en la segmentación del mensaje. Y entonces, sin embargo, ha sido el primer mensaje el que se ha difundido en este estudio de Gallup. Se ve como la población norteamericana pues ha ido cambiando, y entonces van creciendo los que dicen que el alcohol es malo para la salud. Han crecido al 39% de la población, han ido disminuyendo los que digan que un pequeño consumo de alcohol, el consumo moderado, sería bueno, ¿no? Y esto viene sobre todo pues de esos estudios del Global Burden of Disease, que se contradicen a sí mismos el mismo grupo, o sea, dicen dos conclusiones distintas. Entonces, en la segunda, en el más reciente, pues fijan esto de un nivel mínimo de riesgo, que sería el nivel teórico de mínimo riesgo,
que lo fijan por aquí, lo fijan muy poco. Esto va cambiando según sea el riesgo subyacente de enfermedad cardiovascular y el non-drinker equivalence, que sería donde empatan con los no bebedores, ¿verdad? Estos son los dos puntos. Y entonces aquí es lo que proporcionan ellos, el número de copas al día que tendría, que sería ideal para la salud, que no es cero, como veis, para cada edad va cambiando a medida que van siendo hechos para mujeres. Por ejemplo, para una mujer de 65 años, lo que le daría la salud ideal sería beber 0,6 copas al día y hasta 1,5 copas al día para esa misma mujer, pues sería equivalente, o sea, 1,5 empataría con un abstemio, ¿no? Y en los hombres, pues sería más alto, 0,7 sería lo ideal para un hombre de 65 a 69 años y hasta 2,3 copas para empatar con los nunca bebedores. Esto se ha dado menos publicidad, esto no se ha difundido tanto, pero ahí está y es el mismo grupo que dio base a ese mensaje. Pero claro, al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el alcohol es adictivo, que a lo largo de la vida el 20% del hombre, el 10% de las mujeres, esto lo digo también en libros Salmones, Hormonas y Pantallas, tendrán problemas con el alcohol, recibirán un diagnóstico psiquiátrico de consumo de alcohol, consumir más de 3 bebidas estándar al día no reduce ningún riesgo, aumenta el de cáncer y enfermedades cardiovasculares y los trastornos por consumo de alcohol acortan la vida en unos 10 años. Esto no solo lo dice Salmones, Hormonas y Pantallas, también lo dice el Harrison, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿aumenta el alcohol la morbimortalidad? Sí, sin duda. Entre personas jóvenes no hay ninguna duda, porque sus causas de muerte se relacionan directamente con el alcohol y no hay ningún espacio de protección. Sí, sin duda, con ingestas muy altas, o sea, cuando se pasan de 3 copas al día, pues va a aumentar el riesgo. Ahora, la ingesta baja moderada puede ser mejor que la abstención. Lo que pasa es que tenemos estudios observacionales, no tenemos estudios aleatorizados. Y sobre todo depende mucho del riesgo subyacente cardiovascular, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el Global Burden of Disease, después de estudiar en 195 países todos sus datos, pues cambió sus conclusiones. Pero aquí quedan dudas, por eso hay que hacer un ensayo, ¿no? Entonces pasamos al ensayo, ¿no? Ensayo UNATI. Ni el Global Burden of Disease ni la aleatorización mendeliana han podido valorar en absoluto el patrón de bebida. Solo valoran gramos de etanol puro, pero no cómo se bebe, con qué se bebe, etcétera, ¿no? Entonces nosotros en el 2014 en el estudio Zoom, la Cohorte Seguimiento Universidad de Navarra, pues hicimos esta escala de 0 a 9 puntos. Esto fue parte de la tesis de Alfredo Gea, donde le dábamos puntos a beber con moderación. Moderación era los mismos rangos que usó Antonio Tricopoulos en el patrón de dieta mediterránea, que se repartiese durante la semana, que no se concentrase en el fin de semana en plan botellón, que se consumiese con las bebidas, que se evitase el consumo en atracón y que se prefiriese vino tinto, vino, sobre todo vino tinto, y que se evitasen los licores fuertes. Con esto se tenía 0,9 puntos y lo que vimos es que a igualdad de contenido total de etanol, el seguir mejor ese patrón reducía la mortalidad total en la cohorte Zoom. Ajustando por lo que se ajustase, entonces se ve que no es solo importante la cantidad de alcohol, sino cómo se consume, si se consume con las comidas o no, si se concentra en el fin de semana, etcétera, ¿no? Esto que nosotros publicamos en el 2014 luego ha sido replicado en el UK Biobank en 2021, en 2 estudios distintos y en unos estudios de cohortes italianos en el 2023. Aquí tenéis, pues cuando se consume según un patrón favorable, pues el patrón en vez de ser en J es en U. Esto se ve con más de 300.000 bebedores en el Reino Unido, en el UK Biobank. O sea, aquí tienen en cuenta solo 2 dimensiones, que sea regular, o sea, que no se concentre en unos días a la semana, sino que se reparta en toda la semana y que se consuma con las comidas. Y lo mismo pasa en este otro estudio que ve para la mortalidad total los distintos tipos de bebida y el vino tinto es el que tiene menos riesgo. Y para la enfermedad cardiovascular también el vino tinto tiene menos riesgo, si se consume con comidas tiene menos riesgo y si se reparte a lo largo de la semana también tiene menos riesgo. En el estudio italiano pues se ve que usan exactamente la misma definición que nosotros, el Mediterranean Alcohol Drinking Pattern, esto es muy reciente y entonces se ve cómo seguir eso pues reduce la mortalidad a igualdad de edad, tiene mucho análisis, pero en el fondo replican lo que nosotros habíamos visto. Entonces, claro, todo esto es observacional y vamos a los ensayos. Entonces, ¿cuáles son los mayores ensayos que se hayan hecho en la historia de la humanidad sobre el alcohol y sus efectos? Ensayos aleatorizados.
Tenemos el de Marsella en Italia, que fue positivo para el vino, fue aleatorizar a 115 personas que tenían diabetes y habían tenido un infarto, entonces 115 pacientes, y fue positivo para el vino tinto. El ensayo Cascade en Israel, que lo dirigió Eric Shai, con 224 durante 2 años, que también tuvo algunos efectos positivos, muy modestos. Y el ensayo de Bosco-Voynich en Australia, con 140 participantes, donde eran personas que todavía habían tenido una fibrilación auricular, estaban en ritmo sinusal, y al abstenerse de alcohol se reducía la recidiva de la FA, ¿no? Entonces, a mí me parece paradójico que llevando milenios en la humanidad consumiendo el alcohol el 70% de la población, el ensayo más grande que se haya hecho sobre los efectos del alcohol es de 224 personas. Esto clama al cielo, o sea, uno dice, ¿cómo es posible, no? Estamos gastando millones y millones de euros en ensayos para un fármaco que lo va a usar menos del 1% de la población y no tenemos ensayos aleatorizados que resuelvan de una vez por todas este dilema del alcohol. Por eso pues es una gran alegría que el ERC nos haya financiado a la Universidad de Navarra este ensayo que se llama UNATI. Este es el ensayo donde vamos a pasar de 224, como había aquí, a un ensayo con 10.000 participantes bebedores. Más de 10.000 es lo que... Este es el ensayo que aquí tenéis los datos, las coordenadas. Y entonces ha empezado el 1 de diciembre de 2023 y durará hasta el 30 de noviembre de 2028. Entonces aquí tenéis distintas páginas web donde se puede acceder. En la primera que está arriba en negro, pues se accede a un resumen del proyecto. Ahí se puede descargar todo el plan de investigación. Después hay otra, la que acaba en AQJNTR, es para inscribirse y recibir información médicos que quieran participar como reclutadores, que todavía se puede participar como reclutadores. Y después la última, RedCap, Link Trialistas, es para los que ya han recibido información y quieren comprometerse a ser trialistas y reclutar pacientes y formar parte del equipo investigador para que rellenen su compromiso de participación. Entonces, la idea es asignar más de 10.000 bebedores de entre 3 y 40 copas a la semana, usando la bebida estándar, de 50 a 70 años para los varones y 55 a 70 para las mujeres, con una expectativa de vida proyectada de mayor de 5 años, a dos grupos. En uno se les va a persuadir de que se vuelvan abstemios. Entonces se van a hacer unos consejos reiterados a cargo de unos entrenadores, de unos coaches especialmente entrenados para conseguir la abstención, y por eso tendrán reuniones cada 3 meses de 30 a 45 minutos. Y en el otro grupo, asignado al azar, serán una adaptación al patrón mediterráneo de consumo de alcohol, lo que hemos visto que protegía. Entonces, y el endpoint, después de 4 años, será una combinación, porque el alcohol se relaciona con muchas posibles enfermedades de mortalidad por todas las causas: enfermedad cardiovascular, cáncer, cirrosis, depresión, demencia, diabetes tipo 2, infecciones que requieran ingreso hospitalario, o lesiones que requieran ingreso hospitalario. En definitiva, se trata de asignar a 10.000 bebedores a abstención o a beber con moderación, seguir los 4 años y ver todos estos desenlaces en un desenlace combinado común, que es el endpoint principal, ¿no? Entonces, el número esperado de diagnósticos, según hemos hecho estimaciones, teniendo en cuenta otros ensayos que hemos dirigido como Predimed o Predimed Plus, y también la incidencia que hemos observado en otras cohortes, pues esperamos este número de 2.289 eventos sumándolos todos. Esto es un mínimo de los eventos que se esperan observar, y como algunos se solaparán en el mismo paciente, pues esperamos como un 20% de pacientes de los 10.000 que vamos a incluir, porque esto no es de prevención primaria, o sea, puede haber gente que tenga alguna de estas causas de depresión o ictus antes, o un cáncer del que se han recuperado y que son admisibles, ¿verdad? Entonces, la incidencia será alta, de un 20%, con algún evento por lo menos, ¿no? El ensayo es de no inferioridad. Esto significa que estamos poniendo como referente la abstención, como lo ideal la abstención, y queremos ver si el intervalo de confianza del exceso de riesgo que puede haber en los bebedores
aunque se pase de cero, no llegue a un margen de no inferioridad, ¿no? Es decir, lo que queremos demostrar es la no inferioridad, o sea, que jugamos al empate de alguna manera, ¿no? Entonces hemos hecho los análisis de potencia estadística bajo el supuesto de no inferioridad, asumiendo un margen de diferencia delta de un 2,5% de riesgo para fijar la no inferioridad, con alternativas que van desde un 2,2 a un 2,8 y con una variabilidad, unos escenarios variables desde una incidencia absoluta del evento principal del 15% al 25%. Con todas estas situaciones, pues salvo en los casos más extremos, que la potencia sería ligeramente superior al 70%, tendríamos una potencia en general superior al 80% para muchos de los escenarios posibles, ¿no? Entonces, lo que fijamos inicialmente es que íbamos a elegir 15 coordinadores, médicos, antiguos graduados de la Universidad de Navarra, que iban a actuar como coordinadores y cada coordinador iba a estar al cargo de otros 9 ensayistas para hacer equipos de 10 ensayistas, 15 equipos de 10 y que cada uno reclutase 70. La realidad ha sido mejor que lo esperado porque tenemos 33 coordinadores ahora mismo con trialistas que reclutan cada uno entre 5 y 25 participantes. Y entonces tenemos más de 500 trialistas ahora mismo que han firmado su compromiso de participación, pero ya digo, todavía se pueden apuntar más trialistas y con esto pues esperamos reclutar más de 10.000. Tenemos presupuesto, el presupuesto casi todo se va a emplear en contratar, ya hemos contratado algunos de coaches, que son estos entrenadores, que son profesionales sanitarios, mayormente psicólogos, dietistas y otros profesionales sanitarios, que cada uno será responsable de impartir el protocolo educativo y la intervención a unos 700 participantes. Esto tenemos la experiencia de Predimed, Predimed Plus, y vemos que es factible con llamadas cada 3 meses. Se va a hacer todo por vía remota, lo cual facilita que no haya desplazamientos y un aprovechamiento mayor del tiempo. Está calculado el tiempo de cada llamada, etcétera, para las horas de trabajo que tienen y los meses al año. Y después tendrán también sesiones grupales, o sea, de tal manera que cada participante tendrá cada, cada 3 meses una entrevista individual y cada 3 meses una sesión grupal con 15 participantes por grupo. Entonces ahí a uno se les llevará la abstención, que esto requiere más tiempo, es más complicado, y otro a la moderación. Entonces, este es uno de los libros que estamos haciendo que nuestros coaches se lean, que es el mismo método de Alencar de dejar de fumar aplicado a dejar de beber, que es un método muy persuasivo, que es un método eficaz. Hay mucha gente que ha dejado de fumar con el libro de Alencar, son adicciones que hay que superar y esto es lo que vamos a aplicar, ¿no? Tenemos la experiencia del otro RC que me concedieron como investigador principal, que es el Predimed Plus. Publicamos esto que es solo un análisis interim en JAMA en 2019. Entonces, en ese ERC, nuestra meta cuando enviamos el proyecto al ERC para que nos lo financiaran fue de 6.000, pero realmente son 6.874 participantes y participaron pues todos estos profesionales. O sea, aquí hay al final 683, ahora en UNATI llevamos más de 500 profesionales implicados, ¿no? Hemos hecho un estudio piloto donde vemos que se consigue pues abstenciones del 60% o reducciones. Cuando una reducción de la cantidad de alcohol es superior al 60% también se consigue, se considera que se ha conseguido la meta. Y en la moderación es más difícil, curiosamente. En el estudio piloto fue más difícil, pero también conseguimos 40-50% de participantes que se adaptaban bien al patrón mediterráneo de consumo de alcohol, y en los dos grupos, como se ve, se redujo el alcohol. En el grupo de abstención se redujo de unos 14 gramos a 2 gramos y en el grupo de moderación de 17 a 10 gramos. Estas son las intervenciones perdón, las mediciones que se van a recoger. Se van a recoger mediciones a 0, a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años, salvo la adhesión al patrón mediterráneo de consumo de alcohol, que se recogerá 4 veces al año cada año, ¿no? Entonces, todo esto está en el protocolo general y se recogerá para los 10.000 participantes, y en una muestra aleatoria, pues de 100 participantes en cada uno de los dos brazos del ensayo, en total en 200, pues se medirá etilglucurónido en pelo, que es un marcador fiable y objetivo del consumo de alcohol integrado en 2 o 3 meses últimos.
Este es el cronograma. Entonces empezamos en diciembre de 2023, firmar los compromisos de coordinadores y trialistas ya se hizo. Ahora estamos contratando a los coaches. En marzo, mayo de este año, pues haremos todo el entrenamiento de los coaches y todo el material audiovisual que utilizarán. Y a partir de final de mayo, principio de junio de este año, empezará el reclutamiento, que se prolongará hasta junio de 2025 y el ensayo acabará en junio de 2028. Aquí hay dos papers, este de Revista Española de Cardiología, que se ha publicado el 7 de este mes, y este que ha aparecido en el número de febrero del American Journal of Clinical Nutrition, donde podéis encontrar más detalles de el ensayo UNATI. Entonces yo ya me callo, si hay preguntas pues estaré encantado de responderlas. Muchas gracias por vuestra atención. Quiero acabar agradeciendo pues a todos los que son el Steering Committee de UNATI, el Comité de Seguridad de los Pacientes y de Control Ético, que está liderado por Meir Stanfer, y todos nuestros External Advisor, con los que me he entrevistado, sobre todo en los últimos esos 6 meses que he pasado de sabático en Harvard de junio a diciembre. Me he entrevistado con muchos de ellos, algunos son españoles también, que nos han asesorado para hacer todo el protocolo y para poner en marcha todo esto. Pues muchas gracias por vuestra atención y estaré feliz de contestar vuestras preguntas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que ha sido una ponencia, pues bueno, magnífica y que creo que ha situado el estado actual sobre el consumo de alcohol y bueno, yo me he quedado impactado cuando has comentado que el ensayo clínico del tamaño muestral lo ridículo que es comparado con el estudio que vais a hacer vosotros a continuación. Bien, si puedes dejar de compartir pantalla. Vale. Perfecto. Bien, yo tengo aquí un par de preguntas. La primera pregunta nos dice un participante, ¿cree que las dietas que se dispensan en los hospitales es 100% mediterránea? ¿Vería positivo que se trabajara en implementarlas? Sí, esto es un escándalo, ¿eh? Yo en esto tengo que hablar claro, me caracterizo por no tener pelo en la lengua y lo digo muy claro, es un desastre lo que las dietas que se ponen en los hospitales habitualmente, o sea, se pone bollería industrial, se pone mantequilla, no se pone el aceite de oliva, o sea que no se suelen poner muchos platos de legumbres, no se suelen poner mucha ensalada, o sea que creo que hay mucho terreno para mejorar, ¿no? Al mismo tiempo que soy crítico, creo que soy optimista, que tenemos mucho trabajo por delante de los preventivistas, que solo podemos mejorar en esto, ¿verdad? Porque además hay máquinas expendedoras que ya también ya son el colmo, ¿no? Entonces creo que es un terreno que lo hemos hablado muchas veces en el grupo de trabajo de nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología y creo que es un tema en el que hay que hincarle el diente, desde luego. Estamos muy lejos de la dieta mediterránea, ¿no? Dietas que se ponen en hospitales. Bien, otra pregunta que tenemos es la siguiente. Me gustaría que nos haga una reflexión sobre los determinantes comerciales de la salud en relación a las recomendaciones que se dan sobre la dieta saludable y especialmente del consumo de alcohol. Sí. Efectivamente, este es un tema que creo que aquí en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra nos hemos caracterizado por ser muy combativos contra los conflictos de interés en los mensajes que se dan sobre nutrición y sobre alcohol. No sé si se conoce que dos catedráticos del departamento, Mayra Bez y Miguel Ruiz Canela, fueron los que escribieron a Lancet. Esto lo cuento en el libro Salud a Ciencia Cierta. Pues ellos escribieron a Lancet cuando vieron que la directora científica de una importante empresa de refrescos azucarados pues pasó a ser la directora de la Agencia de Seguridad Alimentaria en España. Entonces ellos escribieron a Lancet una carta que no sé hasta qué punto contribuyó a que cesasen a esta persona, pero desde luego esto es poner al lobo a custodiar a los corderitos, ¿no? Entonces, creo que hay un desequilibrio muy fuerte entre las regulaciones que se están haciendo
para que haya menos conflictos de interés con la industria farmacéutica en cuanto a su relación con los profesionales, etcétera. Y al final la industria farmacéutica pues, se refiere a una serie de fármacos que lo utilizan los que están enfermos, sin embargo, la nutrición que lo utiliza el 100% de la población, no hay tanto rigor a la hora de vigilar que no haya conflictos de interés de los que hablan sobre nutrición. Y creo que por esto muchas veces los mensajes que se lanzan tienen interés comercial. Y aquí ha habido varios escándalos que hemos denunciado, también publicamos en atención primaria todo este tema de los cárnicos, etcétera, ¿no? Todo este grupo que se llama NutriRex, que publicó unos meta-análisis en Annals of Internal Medicine y que luego se vio que estaban pagados por la industria del vacuno de Estados Unidos. Entonces, todo esto ha habido una serie de escándalos que creo que nosotros hemos estado siempre muy atentos a denunciarlo y también especialmente el grupo de trabajo de nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, que ahora pues dirigen Esther López y Mayra Bes, y creo que es un grupo muy activo y que procuramos estar muy atentos para denunciar estos conflictos de interés que están haciendo mucho daño. Bueno, y también Miguel Ángel Rollo Bordonada es muy activo en todo esto, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí de otra participante eh, que nos dice lo siguiente. Muchas gracias. Me llama la atención que en el pilotaje dejéis en el grupo de abstenios a los pacientes que solo reducen el consumo. ¿No sesgará los resultados? No entiendo bien la pregunta, pero esto es en el estudio piloto lo que hacemos es aleatorizarlos, o sea que todos consumían lo mismo al principio, o sea que están equilibrados. Lo que pasa es que a unos se les persuade para que dejen de beber y a otros se les lleva hacia la moderación, ¿no? Entonces unos bajan a 2 gramos al día y otros bajan a 10 gramos al día, pero está aleatorizado. Bueno, Por lo tanto, no hay sesgo de selección ni de confusión, ¿no? de todas maneras, si alguien tiene alguna duda, Miguel Ángel, me imagino que estaréis perfectamente, os hagan cualquier pregunta directamente a través del correo electrónico, Sí, sí, sí. o sobre la web que habéis mostrado, que Sí. hagan los planteamientos oportunos. Bien, como hemos sido muy, muy puntuales, pues vamos a intentar ser también puntuales. Reiterarte por parte de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, pues bueno, el honor que ha sido para nosotros contar con esta ponencia. De verdad que el agradecimiento es de toda la Junta Directiva. Y bueno, como estamos en la sede del Colegio Oficial de Médicos de la región de Murcia, pues también es mi obligación, como soy miembro de la Junta Directiva, de agradecer que estos espacios virtuales en una sociedad científica que tenemos poco dinero, pues que nos faciliten. Luego, te reitero, Miguel Ángel, nuestra gratitud y muchísimas gracias por la ponencia que nos has dado esta tarde. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Encantado. Bueno, me despido. Adiós a todos. Buenas Bueno, tardes. hasta luego.